y todas. Vamos a dar inicio este día a la clase de 6:30 a 8, ¿verdad? Así está programada. Y este día vamos a hablar de la asociación intestada. Ya habíamos platicado un poco sobre la asociación intestada, ¿verdad? Ya habíamos hecho, bueno, algunos comentarios en diferentes clases. Voy a compartir pantalla, permítanme. ¿Qué es? Bueno, ahí estamos. ¿Qué habíamos dicho sobre la asociación intestada? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que habíamos clasificado los tipos de sucesión? Tenemos la intestada, la testamentaria, la contractual que no opera en nuestro país. Entonces, la ley solo nos habla de la asociación intestada y la testamentaria en nuestro país, el Código Civil. ¿Qué habíamos comentado o qué habíamos dicho que es la asociación intestada? Merlos José. Pues, aquella que se da donde el estudiante. Casi no se le escucha, Merlos, quizás tiene ahí alguna interferencia. Decía que es aquella donde el testador no ha dejado ningún documento o testamento donde los que van a suceder tengan algún orden, ¿verdad? Entonces, Ajá. la gente paga un orden a raíz de Bueno, poco se le entendió, pero sí, efectivamente, de lo que logré escucharle, se da cuando el testado, bueno, el causante no expresó su última voluntad, o sea, no dejó testamento. O si lo dejó, no se efectuó con las formalidades, con las solemnidades dispuestas en la ley, entonces sus cláusulas no tienen efecto. Y cuando el testamento no cumple las formalidades dispuestas en la ley, se declara nulo. O también puede ser que lo dejó y resulta que no incluyó todo el acervo en ese testamento, todos sus bienes. Entonces ahí se da la sucesión intestada en la parte, o las reglas de la sucesión intestada se aplican en la parte de los bienes que no fueron incluidos en el testamento. Y la testamentaria en aquellos bienes que, bueno, bienes y derechos y pasivos, en aquellos que sí están incluidos en el testamento. Entonces, pueden darse diferentes factores, ¿no? Diferentes causas por las cuales incluso elabora su testamento y resulta que no dispuso de sus bienes, solo fue una declaración, ¿verdad? Entonces, es bien raro, pero se puede dar eso también. En esos casos, opera la sucesión intestada, es decir, es la ley la que se encarga
de repartir la herencia con base a las reglas establecidas en el Código Civil. Y en ese caso estamos hablando de que se establecen grados y líneas de sucesión en el artículo 988 del Código Civil. Y la ley incluye dentro de esos grados o líneas de sucesión a los parientes cercanos del causante, porque presume la ley que la voluntad del causante que no dejó testamento era beneficiar a su familia, a sus familiares más cercanos. Y es así que las personas que aparecen en esas líneas de sucesión son familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, en esos casos opera la sucesión intestada. Vamos a ver la presentación. No sé si tienen algún comentario. No, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos las 3 causas genéricas, ustedes la pueden ver ahí en la pantalla, por las cuales se da la sucesión intestada. Cuando el causante no hizo un testamento, es decir, no expresó su última voluntad, que es un derecho constitucional que está recogido en qué disposición legal. Recuerdo que esa fue pregunta del examen, ¿verdad? ¿En qué artículo de la Constitución se encuentra el derecho fundamental de disponer de los bienes que tiene toda persona? ¿En qué disposición constitucional? En el artículo 22 de la Constitución. Correcto, en el artículo 22 de la Constitución. Pero no solo se incluye el derecho de que una persona pueda disponer de sus bienes mediante un testamento, sino que establece también o le da vida a la sucesión intestada cuando dice que la ley determinará la sucesión cuando el causante no lo establezca mediante testamento. Entonces la misma disposición legal, o sea, la misma artículo 22, le da vida a la sucesión intestada y a la testamentaria. Y es por ese motivo que en el Código Civil se regula a partir del artículo 981 y siguientes lo que son las reglas de la sucesión intestada y las reglas de la sucesión testamentaria. Vaya, aquí tenemos. La otra situación que se puede dar es que hizo su testamento, pero no lo hizo conforme a la ley, conforme a derecho. Es decir, no cumplió con todas las solemnidades y formalidades establecidas en la ley. Entonces, en ese caso, se va a declarar nulo el testamento. Obviamente que debe existir una demanda sobre la nulidad del mismo y debe existir una sentencia judicial, ¿verdad?, que así lo declare. O sea, esta cuestión no es de hecho, es de derecho. Es de derecho, es decir, debe existir una sentencia judicial que establezca que ese testamento es nulo y que por tanto se van a aplicar en esa herencia las reglas de la sucesión intestada. Debe quedar así establecido. Cuando dispuso de sus bienes, siguiendo todas las formalidades legales, pero sus disposiciones no tienen efecto. Veamos este caso. Pongamos ejemplo. A ver, díganme un ejemplo en el cual se puede dar este caso. Cuando habiendo dispuesto conforme a derecho de sus bienes, no tienen efecto sus disposiciones. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Vamos a ver.
Hizo el testamento conforme a derecho, cumpliendo las formalidades y solemnidades establecidas en la ley, y por tanto no es nulo. Y una de las causales es, una sería que sea, ahí lo menciona, no recuerdo el momento del artículo, pero menciona que un acompañante o asesor religioso, ¿verdad? Que está al momento de que lo haya asistido al momento de la muerte, o el mismo notario, no puede ser, se puede declarar nulo la sucesión testamentaria. O sí, es correcto. cuando Sí, ajá. o cuando ha habido algún vicio de consentimiento al momento de realizar el testamento. Vaya, perfecto. Esas causales pueden establecerse en la letra B. No lo hizo conforme a derecho. Porque la ley ahí establece las causales, ¿verdad? De quiénes son incapaces, quiénes son indignos, etcétera. Pero ahí lo que va a suceder es que el que es incapaz no va a poder suceder, ¿verdad? O el que es indigno. Pero el caso C, cuando habiendo dispuesto conforme a derecho, o sea que el testamento está correcto, pero no tienen efecto sus disposiciones. A ver, ¿quién levantó la mano ahí? No logro ver quién, pero que hable. Yoli, buenos días, una consulta. Ya habré terminado de las exposiciones. No sé si ya terminaron o... No, sí, vuélvame a repetir, bueno. no le escucho. Es que quizás hay mucha interferencia, ¿sí? ¿Ya terminaron qué, me dijo? Sí, sí, ya terminaron las exposiciones o cuándo empezaron. Ah, no, en las exposiciones yo les había dicho al inicio del ciclo que para este primer parcial ustedes iban a entregar un trabajo. Ese iba a valer 40%. Y el parcial 60%. Entonces, para el segundo parcial, la nota ustedes se la iban a ganar mediante la defensa de ese trabajo. Entonces iban a exponer. Y la nota de la exposición en la segunda unidad iba a valer 40% y el parcial 60%. Así está en la guía que le subí, así también está establecido. Ah, ok. Ok, es que yo le preguntaba porque soy el 7 y yo pensé que no se acaba de pasar, pero sí, me disculpo por la interrupción, gracias por aclararle, muy amable. Bueno, ¿quién más levantó la mano? Merlos la tiene levantada. Merlos como que tiene problemas ahí con el micrófono, casi no se le escucha. Tal vez cambie de posición o dele volumen ahí al... ¿Me oye? Sí, más o menos. A ver. Le digo a poner un caso, por ejemplo, no sé, a ver si viene y usted me corrige. El caso de que yo como quiero dejar el testamento y el testamento solo va a surtir efecto si la persona o hijo o hija me proporciona un nieto, pero que sea varón. Yo no quiero hembra, sino que yo quiero un nieto varón. Entonces, no sé si ahí realmente aplica eso de la literal C, donde estoy por encima del derecho de mi nieto y de la persona que me va a dar el nieto, ¿verdad? Ajá. Bueno, miren, esas cuestiones sí antes operaban, pues sabemos que vivimos en un país en cierta medida bastante conservador, ¿verdad? Y el machismo pues ha impregnado por muchos años y todavía, ¿verdad? Pero hemos ido avanzando. Entonces, actualmente pues incluso antes, en la década de los 80 todavía existían diferenciación entre los hijos legítimos y los ilegítimos. Pero nuestra Constitución de la República, allá por el artículo 34, establece que los hijos dentro y fuera del matrimonio
tienen iguales derechos. Es decir que actualmente ya no existe diferenciación en cuanto al origen del hijo, es decir que si está dentro o fuera del matrimonio. Entonces actualmente no existe ese tipo de discriminación. En todo caso, una cláusula de ese tipo en un testamento se entiende por no escrita. Por no escrita. No, sencillamente no se toma en cuenta. Bueno, este caso de la letra C, cuando habiendo dispuesto conforme a derecho de sus bienes, no tiene efectos sus disposiciones, se puede dar cuando el heredero, la persona, fallece. Fallece antes que el causante y él ya había hecho su testamento. O fallece sin haber aceptado herencia, ese sería un caso. O puede suceder que posteriormente, antes de aceptar herencia, lo declaren indigno. Ese sería otro caso. ¿Alguien tiene levantada la mano? O siempre es Merlos. Sí, licenciado. Bueno, Rivera Torres Ana del Carmen, dice. Sí, licenciado, yo una pregunta. Cuando alguien realiza el testamento, pero luego decide y vende parte de los bienes que había en ese testamento. Entonces, al darse la lectura, pues ya no sería... sí, acuérdese. En este caso, licenciado, ¿qué sería? ¿Sería sin efecto o sería un habitastatus? Vaya, veamos. Acuérdese cuando hablamos del acervo. ¿Se recuerda del acervo? Tenemos el acervo bruto. El acervo bruto. El ilíquido y el líquido. Ajá. El ilíquido y el líquido. Vaya. Lo primero que hay que hacer cuando fallece una persona, lo primero que deben de hacer los herederos es verificar en el acervo bruto si existen bienes confundidos con los de otras personas. Y si ya los vendió, efectivamente que hay que separar esos bienes, ¿verdad? Se separan. Tiene que existir documentación, ¿verdad? Por ejemplo, es un inmueble, tiene que existir la compraventa. Entonces, ahí se separan. Él tiene el acervo bruto. Luego comenzamos a ver, bueno, esto lo tienen en copropiedad, esto ya lo vendió. Y luego después de eso ya cuando existió la separación, tenemos el acervo ilíquido. Y luego aplicamos los gastos establecidos en el Código Civil y ya nos queda el acervo líquido, que es el que realmente dispone el testador o disponen los herederos, mejor dicho, para repartirse. Entonces ahí, en ese momento, es que hay que definir esa situación, ¿verdad? Antes de que se inicie ya el proceso de aceptación de herencia. ¿Alguien más tiene levantada la mano? No identifico quién es, pero hable. Veo aquí que alguien tiene levantada la mano. ¿Quién es? Vamos a ver. El compañero Cisneros tiene la mano. Cisneros, vaya, hable de Cisneros. Gracias, licenciado. Sí, gracias, licenciado. Buenos días. A mí me queda una duda con respecto a lo que estamos viendo con respecto a las causas que dan origen a la sucesión intestada. Pero cuando el patrimonio, me voy a poner yo como ejemplo. Yo he ido haciendo mi patrimonio, tengo mis 2 empresas, tengo casas, tengo vehículos, y en vida, o sea, vivo, hago el testamento, dejo pues bien establecido a quienes les corresponde, tengo 2 hijos y mi esposa.
Pero, bueno, muero, yo fallezco, causas naturales, pero resulta que cuando se da el momento de hacer la lectura de la aceptación de la herencia, yo tenía una investigación por parte de la Fiscalía, yo tenía una investigación porque el origen de todos mis bienes eran producto de actos ilícitos. Eran producto de actos ilícitos. Entonces, licenciado, en ese contexto, si yo tengo una investigación porque mi patrimonio es producto de hechos delictivos, entonces todo si el testamento pues estaba de ley, entonces estaba bien establecido de acuerdo como lo establece la ley, queda completamente sin efecto cualquier sucesión que se haya firmado en ese momento. Bueno, en esos casos, acuérdense que ahí le aplican la ley de extinción de dominio, ¿no? Siempre y cuando se compruebe en juicio, es decir, nadie puede ser privado de ninguno de sus derechos sin antes ser oído vencido en juicio con arreglo a la ley. Si existe una investigación, es la Fiscalía la que debe actuar, debe pedir medidas cautelares, como por ejemplo que si falleció la persona, no se inicia la apertura, la aceptación de la herencia. Entonces, pero debe quedar tramitado un proceso judicial, ¿verdad?, para que le apliquen la extinción de dominio. Y ahí, pues, en ese proceso habría que esperar los resultados de la investigación. Puede ser que no todos sus bienes, o no todos los bienes del causante, no le deseo la muerte, pero puede suceder que no todos los bienes del causante son producto de hechos ilícitos. Así sería, ¿no? Entonces, lo que significa que hasta que se dé el proceso sí, judicial, se dé la investigación, extensión de dominio y se logra establecer que, sí, pero como es que es bien complejo, porque para determinar qué bienes son producto de actos ilícitos y qué otros no, quizás es como un proceso que es bastante complicado, me imagino que ha de ser bastante largo. Yo le digo porque conozco de un par de cuestiones así que han quedado y que las personas dicen, no, si tenemos que todavía, a pesar de que se hizo la extensión de dominio, ellos están por determinar que algunos bienes, o sea, que producto de la investigación se logró determinar que esta persona había comenzado a efectuar las acciones ilícitas a partir de como del 2012. Pero entonces ellos lo que estaban peleando que el patrimonio antes del 2012 que él tenía comprobado, entonces para que o sea, leo en esos casos son como procesos bien complejos cuando la persona fallece y algunos bienes son producto de cuestiones ilícitas. Esa era la pregunta, el comentario. Sí, sí, la verdad es que hay que esperar las resultas del proceso, ¿verdad? Porque también la confiscación está prohibida por la Constitución, ¿verdad? La confiscación es una acción por medio de la cual el Estado priva de los bienes a un particular sin justa indemnización. Claro, en este caso de la extinción de dominio es por cometimiento de delito, ¿verdad? Entonces, a raíz de esa situación, hay un origen ilícito de esos bienes y ahí le aplican la ley de extinción de dominio. Pero una vez que se defina la situación, como usted dice, hay bienes que no son producto de actos delincuenciales, ¿verdad? Entonces, esos ya los herederos pueden ya iniciar el proceso de aceptación de herencia. Así, en esos casos, pues así tendría que operar, ¿verdad? Porque tampoco le pueden quitar bienes que han sido obtenidos legalmente. Y bueno, en el caso que usted menciona, estamos hablando que posiblemente dejó testamento la persona, ¿verdad? Pero igual, si hay bienes que no fueron considerados, entonces, bueno, aquí dice tiene problemas para conectarse. Bueno, eso es bien común, ¿verdad? Cuesta. Vaya,
Estamos, ¿verdad, Cisneros? Sí, licenciado, muchísimas gracias. Vaya, perfecto. Miren, esto del derecho sucesorio en la práctica es bien complejo. Se dan casos como el que usted explica y otros peores, porque ahí pues obviamente que usted tiene que poner su abogado defensor, ¿verdad? O sea, hay que poner, la familia tiene que poner un abogado defensor para definir esos temas, porque si pone un defensor público, tomando en consideración, no es que los defensores públicos sean incompetentes o algo por el estilo. Lo que sucede es que ellos están bien saturados de trabajo. Un defensor público tiene a veces quizás más de 100 casos, igual que un fiscal, ¿verdad? Y entonces ahí es donde pues le asignan el caso el día de la primera audiencia, hasta ahí está fojeando y no conoce. Y ahí se puede dar el problema de una defensa que no se efectúe bajo los parámetros técnicos. Y el mismo juez, ya se han dado casos en que los jueces les dicen a los defensores públicos, mire, usted no está ejerciendo en debida forma la defensa a favor del imputado, y lo pide el juez que cambien al defensor y manda una nota a ¿cómo se llama? Manda una nota a la sección de investigación profesional, porque el abogado debe de esforzarse en ejercer la defensa de su cliente. No va a decir en la audiencia, sí, me allano a lo que dice la fiscalía. O sea, es un derecho constitucional el derecho de defensa. Bueno, vamos a continuar entonces. Leamos el artículo 981 del código. Alguien que me ayude a leer, por favor. Lo leo, licenciado. Sí, por favor. Artículo 981. Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso no lo hizo conforme a derecho o no han tenido efecto sus disposiciones. Vaya, gracias. Ahí estamos los casos que establece esta disposición legal. Entonces, como decíamos, se pueden dar una serie de situaciones que, a pesar de que el causante dejó su testamento, resulta que no lo hizo conforme a derecho, no cumplió con todos los requisitos y formalidades exigidos por la ley. Según el tipo de testamento, no lo hizo ante el funcionario competente, o existió una situación que fue presionado, lo que decía la compañera, ¿verdad? El caso del notario, del que lo asistió, el sacerdote, etcétera. Pero eso debe quedar probado, ¿va? O sea, eso no es que debe quedar probado en juicio. No es que a los herederos se les va a ocurrir, no, mire, a mí me consta, no, debe haber prueba. Y cuando ya se emite la resolución del juez, ahí se establece la nulidad o no del testamento y si se va a regir esa sucesión por las reglas de la intestada. Y también el caso que hablamos que se da también que, bueno, tenía tantos bienes que se le olvidó incorporar uno, ¿no? Y el caso también que decía Cisneros, ¿verdad? Que hay un proceso ahí y resulta que porque se ha considerado que el origen de esos bienes es ilícito. Entonces ahí hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar, ahí estamos en el acervo bruto todavía, ¿verdad? Porque hay que separar aquellos bienes de origen lícito y los de origen ilícito. Pero eso es una, ¿cómo se llama?
lo va a hacer el juez, ¿verdad? Cuando emita la sentencia. Entonces, también tenemos otro caso, el artículo 1002, cuando se declara nulo el testamento porque el causante era inhábil para hacerlo. Leamos el artículo 1002, lo vamos a buscar por acá, yo lo tengo, vamos a buscarlo acá. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 1002. No son hábiles para testar, primero, el impúber, segundo, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, tercero, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa, cuarto, todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. Vaya, esos casos también puede ser declarado nulo el testamento en sede judicial, obviamente que debe existir un juicio ordinario, ¿verdad? En el cual, y debe ser promovido por los interesados. Y si durante el proceso queda comprobado y el juez emite la resolución declarando nulo el testamento, entonces esa sucesión se va a regir por las reglas de la intestada. Entonces, estos son casos en los cuales se puede dar que el testador elaboró su testamento, pero no lo hizo conforme a derecho. Puede suceder que es válido el testamento, pero no incluyó todos sus bienes, entonces ahí se va a aplicar la sucesión intestada en aquellos bienes que no se encuentran dentro del testamento. O puede suceder también que dejó sus bienes a dos herederos, digamos, y fallece antes de aceptar herencia. Entonces ahí ya ese testamento pues ya no se puede aplicar, y ahí se van a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Estamos claros? Por transmisión sería, licenciado. Sí. Para los herederos de los... Sí, ahí vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada en ese caso. Y ahí se puede dar la transmisión, ¿verdad? En los casos establecidos por la ley. Vaya, veamos. Continuemos. Puede suceder también que no tenga herederos cercanos, ¿verdad? Acuérdense, ¿en qué caso se da la transmisión? Hablando de la transmisión, ¿se recuerdan? En el caso que el que está... Adelante, compañera. Perdón, Oliver, siempre lo interrumpo. Mire, en el caso, por ejemplo, si al que se le sucede murió antes de haber aceptado, exacto, ajá, o también cuando ha sido declarado indigno, y ajá, al pasar los 10 años que dicta la ley, exactamente puede un hijo o a quien corresponda aceptar herencia. Ajá, Rivera iba a decir algo. Rivera García, creo que, ¿no? Sí, en efecto, es como explicaba la compañera Ana, es cuando no ha aceptado herencia el que tenía derecho a suceder, pero fallece y los hijos de este pueden aceptar herencia y a invocar lo que es la
transmisión. Vaya, pero ¿qué exige la transmisión para que pueda operar? Que no haya aceptado el, digamos, el... digamos, ese es el caso que estamos planteando. ¿Qué otro requisito exige? ¿Qué otro requisito se exige? Que se acepten ambas herencias, licenciado. Ajá, que se acepten ambas herencias. Y otro requisito es que deben de estar muertos, ¿verdad? El transmitente, el transmisor y la persona que originó la transmisión debe haber fallecido también, porque ¿cómo va a aceptar herencia si está vivo? Vaya, eso, ahí estamos en derecho de transmisión, ¿verdad? Vaya, vamos a continuar acá. Vamos a leer el artículo 982. Voy a buscar acá yo. 982. Hay alguien que me haga el favor de leerlo. La ley no atiende al origen de los bienes para arreglar la sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas. Vaya, aquí estamos hablando de una prohibición establecida en la ley, en el Código Civil. La ley no atiende al origen de los bienes para arreglar la sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas. Fíjense que esta situación, más que todo, es, aquí ustedes pueden ver en la pantalla, en la presentación, que fue retomada del derecho francés y del derecho español. En esa época, resulta que cuando una persona fallecía y dejaba su herencia, y digamos que fallecía, no tenía ningún descendiente, esos bienes pasaban a los descendientes del fallecido, es decir, no a la familia del fallecido. Estamos hablando de que fallece una persona y resulta que no tiene hijos, no tiene herederos. Entonces, los bienes, el padre, tendría que ser el padre o la madre, esos bienes pasaban a los familiares de esta persona. Y eso es lo que actualmente, bueno, por eso nuestro Código Civil prohibió. Eso se llamaba la regla paterna paternis, materna maternis. Entonces, en estos casos, se consideraban que estos bienes eran propios del causante, del difunto. Y entonces pertenecían a los herederos paternos o maternos. Y regresaban a estas personas. En eso consistía esta situación del origen de los bienes. Y obviamente que ha quedado ahí en nuestro Código Civil, ¿verdad? La otra situación era el caso de las reservas, porque dice, la ley no atiende al origen de los bienes para arreglar la sucesión intestada o grabarla con restituciones o reservas. Esto de las reservas se daba cuando, digamos que fallecía una persona y el esposo o la esposa quedaba viva y se volvía a casar. Entonces los bienes que había heredado del esposo, digamos, no, la madre, digamos, se casaba, había nuevas nupcias, tenía más hijos. Había tenido 2 hijos con el causante y luego se casó y con el nuevo esposo tuvo otros 2 hijos. Entonces, los bienes que heredó del causante quedaban reservados
para los hijos del causante. Para ellos quedaban reservados. O sea que si hacía testamento la señora y le dejaba todos los bienes a los hijos que obtuvo con el nuevo esposo, era nulo el testamento, porque los bienes que había heredado del esposo que falleció quedaban reservados para los hijos del causante. ¿Se entiende la situación? Perdón, licenciado, o sea que este artículo prácticamente lo que hace es como una referencia, pues casi histórica, de la prohibición de que los bienes que deja el causante únicamente se van a dar conforme a lo que establece la ley en cuanto a la sucesión, ¿verdad? Que se va de padres, Sí. hijos y así hasta terminar en la universidad de los Se van a hospitales. respetar las líneas o grados, los grados o líneas de sucesión. O sea, a eso se refiere explícitamente el refiere. artículo. Okay. Sí, es una prohibición que ahí quedó, es histórica. Actualmente ya no existe en la mayor parte de legislaciones ese tipo de restricciones. El sexo y la primogenitura es el artículo 983. Si ustedes lo ven acá, en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura. A ver, ¿qué me comentan ustedes sobre esto? Yo creería, licenciado, que como usted lo había dicho, históricamente han ido cambiando el derecho, ¿verdad? Sí. Entonces, antes existía de que solo los hijos varones podían heredar el patrimonio de los padres para mantener el apellido. Creo que a eso se refiere. Sí, ya cuando se reformó la Constitución, nuestra Constitución de la República, bueno, no se reformó, es la nueva Constitución, la de 1983, proclamó iguales derechos a los hijos dentro y fuera del matrimonio. Y eso implica, cuando dice iguales derechos, ahí estamos hablando también que no importa el sexo, la edad, y en aplicación del principio de igualdad establecido en el artículo 3 de la misma norma primaria, ¿verdad? No deben existir ningún tipo de restricciones de ese tipo basadas en el sexo, en la edad, en su condición física. Y esto se aplica también en el caso de la sucesión intestada. Porque aquí estaríamos hablando que de actos de discriminación en razón de su edad, condición, sexo. A eso se refiere. Vaya, en el artículo 988, que ahí está en pantalla, ¿verdad? Aquí está. Establece las líneas u órdenes de sucesión. Vamos a ver si lo leemos en 988. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 988. A ver quién me colabora. Son llamados a la sucesión. Continúe, compañera. Padre, la madre y el cónyuge, y en su caso el conviviente sobreviviente. Los nietos. Casi no se le escucha, quizás tiene ahí problemas de audio. Casi no.
Bueno, lo voy a leer. Son llamados a la sucesión intestada los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su caso el conviviente sobreviviente. Primera línea. Segunda línea, los abuelos y demás ascendientes, los abuelos y demás ascendientes, los nietos y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo, los hermanos, los sobrinos, los tíos, los primos hermanos y la Universidad de El Salvador y los hospitales. Así dice. Entonces, acá vemos que en la primera línea están los hijos. Está el padre, la madre y el cónyuge. O el conviviente sobreviviente. Vaya, vamos a ver. ¿A qué se refiere la ley cuando dice conviviente sobreviviente? Yo les consulto a ustedes. ¿A qué se refiere la ley? Licenciado, es la persona que ha estado o ha vivido con el causante en los dos últimos años y que esta relación ha sido pública conocida, licenciado. Vaya, alguien más dijo ahí buenos días. ¿Me escuchó, Liz? Sí, la escuché, gracias. Gracias. Pero alguien dijo buenos días ahí. Quería comentar quizás. Sí, licenciado, no sé si me equivoco, cuando dice convivientes sobrevivientes, sería que, como poner un ejemplo, hubo un accidente y uno de los dos sobrevivió. Ese sería el conviviente sobreviviente. Vaya, pero la pregunta es, porque aquí dice, mire, los hijos, el padre, la madre y el cónyuge. Y en su caso dice el conviviente sobreviviente. Ajá. Creo que es la... El que sería llamado a la asociación sería el conviviente sobreviviente. Ajá. Cornejo. Sí, yo considero que hace la distinción de que si está casado está llamado a la sucesión como cónyuge o conviviente sobreviviente, quiere decir que no estaban casados, pero podrían como buscar la declaratoria de unión no matrimonial para poder aceptar herencia. Correcto, correcto, eso es. Estamos hablando en este caso de una unión no matrimonial, ¿no? Pero esta debe ser declarada judicialmente, es decir, que para que el conviviente pueda tener derecho a esa herencia, primero tiene que hacer el trámite judicial, y eso es en tribunales de familia, para que se declare la unión no matrimonial. Una vez declarada, ya puede incorporarse al proceso de aceptación de herencia y está en la primera línea. Pero ¿qué pasa si tiene esposa, nunca se divorció y tiene conviviente? ¿Qué sucede ahí? Esa es la pregunta que le iba a hacer, porque Ajá. ese caso es su caso. No, son muchísimos casos. Tome nota, señora Cisneros. Licenciada. Tranquilo. Dejemos hablar a Cisneros, después Rivera Torres, y no vi quién más, Rivera, creo que. Vaya. Primero Cisneros, después Rivera Torres. No, licenciado, sí, es que esa era la pregunta que yo le iba a hacer, porque, bueno, mi hermano tiene un lío mi hermano dejó un lío mi hermano falleció el año pasado, producto del COVID. Entonces, estaba casado, pero pues ya no vivía con esposa, ¿verdad? Ya casado de 35 años, pero él tenía una relación de convivencia con otra
persona que ya tenía casi como 8 o 10 años pero sí, de tener una convivencia así, pero siempre llegaba a la casa donde vivía la esposa, porque era la casa de ellos, una situación ahí un poco rara, ¿verdad? Entonces, pero en ese caso yo no me he querido meter porque en la cuestión esa, pero sí hay, hasta donde yo sé, tienen un problema allí legal, que la señora con la que él estaba ya pues conviviendo, que tenía como 8 años, están en ese pleito con el cual no sé cómo van a salir. Por eso esa era mi pregunta. Ajá, vaya, Rivera Torres. Bien, yo recuerdo, licenciado, que en las primeras clases usted nos explicó que si el matrimonio, el vínculo matrimonial no se ha roto, sigue teniendo los derechos ante la ley. Así que definitivamente sería el cónyuge. Vaya, alguien más, no identifiqué quién era una señora o señorita. Sí, licenciada. Bueno. Esa fui yo. Sí, sí, correcto. Con relación a lo que está diciendo, allí quien tiene derecho es la esposa. La otra señora, como no se le habían dado los derechos, porque no estaba casada con él, entonces ella no tiene derecho a la herencia, pero sí los hijos de ella, ellos sí tienen derechos, licenciada. Vaya, es como el otro caso que es bien común también. Los hijos de la unión no matrimonial, sí, esos sí tienen derecho, pero sí, la cónyuge que solamente estaba con él durante los 8 años, ella no tiene derecho, sino la esposa. Sí, por disposición constitucional, ¿verdad? Vaya, sí, de ley. Ajá, se da otro caso. Perdón, bien licenciado, común. ¿Sí? O sea que no puede hacer el trámite de lo que recién hablaba, del trámite. Unión no matrimonial. Correcto, que la declararan, pero tenía que haber declaratoria. O sea que en ese caso, como no se había roto el vínculo anterior, no puede optar a ese procedimiento, digamos. Sí, no puede optar. No puede haber, vaya, la ley, la Constitución promueve o protege al matrimonio. Pero dice, la falta de no inhibirá que el Estado proteja a la familia. Y entonces, la unión no matrimonial es lo más común en nuestro país, ¿verdad? Es lo más común, incluso más común que el matrimonio. Generalmente las personas unen su vida sin ningún vínculo formal legal, ¿verdad? Entonces, en este caso que planteaba Cisneros, tiene derecho la esposa, y peor que él llegaba, imagínense, todavía llegaba a las 2 casas, ¿no? Entonces, pero independientemente que llegara o no llegara, mientras no se rompe ese vínculo matrimonial, no existe el divorcio, entonces no tiene derecho la otra persona con la cual convivía, porque no se pueden, no es posible, aquí en el país está prohibida la poligamia, ¿verdad? Cuando una persona tiene 2 o más esposas, ¿verdad? Y entonces, si la señora que tenía la unión no matrimonial, que legalmente no es unión no matrimonial porque él estaba casado, entonces ella no tiene derecho, pero sí tienen derecho sus hijos, ¿verdad? Sí, los hijos del causante, por derecho constitucional. Ajá. Tengo una consulta. En el caso del caso que plantea el compañero, de que estaba casado, pero se fue a vivir con otra persona, mi consulta es, porque hay unas causales de divorcio que si están separados por 1 o más años, pues se puede divorciar, pero mi pregunta es, porque de verdad se está viendo como del lado de que, el hombre fue malo, ¿verdad? Y dejó a la mujer y eso, pero también podría ser, ¿qué pasa si la esposa decidió irse y pues al irse, digamos, 2, 3 años, el esposo ya buscó otra pareja? Y después cuando él fallece, de repente aparece la esposa a querer ser dueña de los bienes. Es bien común ese caso también. Es bien común.
Y entonces yo digo, es bien injusto porque la esposa se ha ido, lo dejó abandonado 5 o 6 años, digamos, porque el señor tenía, pongámoslo peor, una enfermedad terminal, lo ha abandonado. Viene esta otra señora y lo comienza a cuidar 2, 3 años que vivió y de ahí murió. ¿No habría alguna manera de que, digamos, pueda decirse, sí, pero es que han estado separados por mucho tiempo? Vaya, mire, acá la cuestión es la siguiente. Si dejó testamento, probablemente no puso a la esposa. Y si la puso, ahí se pueden promover las indignidades, ¿verdad? Eso implica prueba. Ahora bien, si nos vamos por la sucesión intestada, aquí tiene derecho a la esposa, sin perjuicio de que los hijos o los familiares cercanos que están en la primera línea puedan también promover judicialmente una causal de incapacidad o en este caso sería indignidad, ¿verdad? Que no tenía derecho porque lo abandonó y ya leímos las disposiciones, ¿verdad? El que abandona cuando está enfermo, etcétera. Pero si ha dejado testamento es más fácil porque posiblemente ni siquiera incluyó a la esposa y si lo hizo se pueden promover. Pero igual en la sucesión intestada usted puede promover una indignidad o una causal de incapacidad, ¿verdad? Entiendo, en este caso entonces ya no sería como la conviviente la que tiene que probar su calidad de conviviente, sino más bien probar la indignidad de la esposa. Sí, de la esposa. Ahora bien, la conviviente no tendría derecho de todos modos, ¿verdad? Salvo que la haya dejado en el testamento, o salvo que tenga un hijo con ella y el hijo sí tiene derecho. O sea que si está casado, por mucho que haya vivido con ella y digamos declaren indigna a la esposa, ella sigue sin poder. Sí, porque en este caso estaríamos hablando de que en la ley ya establece los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su caso la conviviente sobreviviente. Entonces ahí, pues, pero si tienen hijos, los hijos sí pueden, ¿no? Pero digamos, si no tienen hijos, ya fallecieron los 2 padres, la esposa se declara indigna, no puede ella tratar de entrar como... No podría porque no Oh, qué está en la... triste. Sí, no está en la primera línea y la ley es la ley, ¿verdad? Es decir... Ok. Y acuérdese que si estaba casado era bien complicado. Vaya, veamos. Continuemos acá. Dice, y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. Esto del reconocimiento, ustedes saben que se puede dar de cualquier forma. En una escritura de constitución de una sociedad, usted puede declarar, reconocer a un hijo. Entonces también está en el segundo grado. Los hermanos, bueno, los abuelos y los demás ascendientes. Los demás ascendientes después de los abuelos, sería el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, etcétera. En la línea recta es infinita. Los nietos y el padre que haya reconocido voluntariamente. Los hermanos, los sobrinos. ¿Quiénes son los sobrinos? Los hijos de mis hermanos. Los hijos de mis hermanos. Los tíos, ¿quiénes son los tíos? Hermanos. Los hermanos de mis papás. Los primos hermanos, ¿y ellos quiénes son? Los hijos de mis hermanos. Ajá. Los hijos de mis tíos. Ajá, bueno. Y por último, la Universidad del Salvador y los hospitales, ¿no? Si no tiene ninguno de estas parientes, ¿no? Le va a corresponder a la Universidad del Salvador y a los hospitales del departamento donde falleció, ¿verdad? Del domicilio. Si fallece aquí en San Salvador, hay un montón de hospitales, ¿verdad? Hay que, en forma proporcional. Al final es al mismo estado, ¿verdad? Y la Universidad de El Salvador. Entonces, aquí ya vamos a otro temita que sí les va a causar un poco de polémica, porque de discusión, porque aquí hemos estado platicando del derecho de transmisión, ¿verdad? Y
ahí decimos que en el derecho de transmisión puede heredar o puede tener acceso a la sucesión la persona, el hijo de la persona o los descendientes de la persona que falleció sin aceptar herencia, pero debe de aceptar ambas herencias. Ese es el derecho de transmisión. Aquí vamos a hablar del derecho de representación. Entonces tenemos dos maneras de suceder al intestato: por derecho personal, que lo hace la persona en forma directa, por encontrarse en una de estas líneas, ¿no? El hijo, el padre, la madre. Luego tenemos el derecho de representación. Y fíjense que este derecho lo regula el artículo 984. Lo vamos a ver. 984. En el inciso segundo. Vaya, leamos todo el artículo 984. Alguien que me colabore, por favor. Ahí lo tenemos en pantalla. Yo lo he puesto en pantalla. Pero si usted tiene su código ahí, pues mejor, ¿verdad? Porque en pantalla es muy chiquita la letra. Se sucede al intestato ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. Vaya, estamos hablando acá que si el padre o la madre no aceptaron la herencia, el hijo, por derecho de representación, puede aceptarla. Falleció Juan y dejó a María y a Carlos, sus dos hijos. Pero resulta que ellos no quisieron aceptar la herencia y cada uno tiene un hijo. Cada hijo, bueno, María y Carlos tienen derecho al 50% de esa herencia, pero no la aceptaron. Entonces los hijos de ellos pueden aceptar esa herencia en representación de los papás. Pueden aceptar la herencia del abuelo. Y en ese caso, pues, aquí tenemos la primera diferencia con el derecho de representación, o con el derecho de transmisión, perdón. Porque la ley permite que se pueda heredar por derecho de representación en representación del papá o la mamá, aunque éste se encuentre vivo. En el derecho de transmisión no se permite eso, tienen que estar muertos, ¿no? La persona, el transmitente. Pues acá en el derecho de representación resulta que la persona puede estar viva y el hijo puede acceder a la herencia del abuelo en representación de su padre o de su madre. Ahora bien, el derecho de representación no aplica, solo aplica en el caso de los descendientes, pero no aplica en el caso de los ascendientes. Es decir, que el abuelo, por ejemplo, no puede acceder a la herencia de su nieto por derecho de representación. Vaya, entonces vamos a ver, veamos aquí la lámina, miren, dice, suceder por representación significa suceder en lugar de otra persona, ocupando su sitio, sustituyéndola en virtud de autorización de la ley.
Vaya. La regla general es que el derecho de representación solo se da en la sucesión intestada. El derecho de transmisión puede darse en ambas. Otra situación también importante mencionar es que el derecho de representación solo opera entre descendientes, no entre ascendientes. Es decir, que los ascendientes no pueden acceder en representación de un descendiente a la herencia. Esas, digamos que serían como las reglas principales. Bueno, y la otra regla también es que en el caso del derecho de representación debe existir un vínculo familiar dentro de los grados establecidos en la ley. Bueno, si es en la línea recta es infinito. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, que en el derecho de representación necesariamente debe ser familiar la persona que accede a esa herencia. Aquí se pone un ejemplo. Supóngase que una persona fallece dejando un hijo y un nieto cuyo padre ha muerto con anterioridad. Hijo y nieto son descendientes, pero de distinto grado. Y la regla es que los parientes de grado más próximos excluyen a los de grado más remoto. El hijo excluiría al nieto. Esa es la regla en derecho de sucesión. No podría el nieto suceder a su abuelo a través de su padre, porque éste falleció antes y era por lo mismo incapaz de sucederlo. Es decir, usted no puede suceder si ha fallecido, porque debe ser una persona cierta y determinada. Es una regla que ya la vimos. Para que el nieto suceda es menester acercarlo al abuelo, que ocupe el lugar de su padre, vacante por la muerte de éste. Así podría compartir la herencia con su tío. Así opera el derecho de representación. Es decir, que el nieto accede a la herencia en representación del papá. Y entonces ahí opera el derecho de representación. Y al representar a su papá, básicamente debe de cumplir con todos los requisitos legales para poder suceder. Es decir, debe ser digno, debe ser capaz en relación con el causante. Estamos ahí. ¿Entendemos esta figura? Rivera tiene la mano levantada. ¿Iba a opinar? No, una pregunta. Ajá. Vaya, o quizás para que si me queda claro. Vaya, si mi padre muere y no deja testamento, pero yo como hija repudio esa herencia, no, ajá, exacto, yo repudio. Entonces, mi hijo puede acceder. Exacto, acceder a ese, aunque yo haya repudiado. Sí, por medio del derecho de representación. Fíjense que eso es una diferencia con el derecho de transmisión, porque ya tiene que haber fallecido el transmisor, ¿verdad? Debe aceptar ambas herencias, porque ¿cómo va a aceptar una herencia que no existe porque está viva la persona? Pero acá la ley lo permite en el derecho de transmisión. Esa es una de las situaciones importantes. Bueno, aquí está el derecho de transmisión, ¿verdad? Si la asignación ya había sido deferida y el asignatario fallece sin haber expresado que la aceptaba, lo repudiaba, esto es, sin haber ejercido su derecho de opción, transmite ese derecho a sus herederos, toda vez que sus derechos a la sucesión a la que fue llamado no hayan prescrito. Vaya, ese es el derecho de transmisión, ¿verdad? Entonces acá
en el caso del derecho de representación, el descendiente, en este caso el papá o la mamá, que no aceptó o que falleció sin haber aceptado, puede aceptar esa herencia en representación de su padre o de su madre. Y entonces ubicarse acá, ¿verdad? Están los hijos, el padre y la madre en primera línea. En primera línea. El padre, bueno, el hijo fallece. Aquí no están los nietos, ¿verdad? Están en segundo grado. Pero por el derecho de transmisión, si este fallece, este se coloca acá, en la primera línea de sucesión, en representación del papá. Y entonces ahí se aplican pues, todos los requisitos que exige la ley para acceder a una herencia. O sea, debe ser capaz, no debe haber sido declarado indigno respecto del causante. Entonces, ahí estamos hablando que en esos casos opera el derecho de transmisión. Vamos a ver el 963, inciso segundo. Creo que por acá está. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Vaya, es lo que estamos diciendo. Que para poder heredar, solo lo pueden hacer una persona que sea cierta y determinada. Entonces aquí estamos en el caso que el papá falleció antes de aceptar la herencia. Entonces el nieto puede optar por el derecho de representación, en representación de su padre, y los nietos están en la segunda línea sucesoria. Entonces sustituye, pasa a la primera línea sucesoria. Porque ¿qué implica dejarlo siempre en la segunda línea sucesoria? ¿Qué implicaría? Los de la primera línea tienen iguales derechos, una sola cuota, la cuota proporcional que les corresponde. Agotados los de la primera línea, siguen en la segunda línea lo que queda. Entonces, por eso acá, por derecho de representación, pasa a la primera línea de sucesión. Y en el inciso segundo que acabamos de leer del artículo 984, encontramos la definición legal. Y dice que es una ficción legal. ¿Por qué? Porque se coloca a una persona como heredera, cuando en realidad no es heredera, ¿verdad? Es decir, se coloca en el grado que le corresponde a otra, pero como es pariente cercano, es el hijo del que falleció, y el que falleció era hijo del causante. Tiene lugar la representación si el padre o la madre no quieren o no pueden suceder, de donde fluye una peculiaridad de nuestro código. Se puede representar a una persona viva. Fíjense, esa es una característica del derecho de representación. Estamos, ¿entienden? ¿Han entendido? ¿Tienen alguna consulta sobre este? En este caso, licenciado, incluye a aquellos hijos reconocidos también. Mire, actualmente, si el hijo, bueno, todo el hijo que ha sido reconocido puede estar dentro y fuera del matrimonio. Si no ha sido reconocido, tiene derecho el hijo a promover acciones judiciales en contra del padre o la madre del hijo, si es menor de edad, para que se le reconozca. Y eso es en materia de familia. El juez de familia, pues, con base a las pruebas, le van a hacer pruebas de ADN, etcétera. Si se demuestra,
científicamente que es hijo, tiene derecho. Es un derecho que tienen los hijos y no le prescribe. Al padre sí le prescribe el derecho, bueno, de reconocer. Una vez que ha reconocido a un hijo, si no mal recuerdo, son 15 días que tiene para impugnar esa paternidad. Pero al hijo no le prescribe, o sea, el hijo tiene derecho. Se han dado casos en los cuales los hijos han convivido toda su vida con el papá, ¿verdad? El supuesto papá, y de repente sucede que se enteran de que no era el papá. Legalmente hay una partida de nacimiento donde dice que es el papá y promueven la acción por el supuesto papá, ¿verdad? El que les han dicho que es el papá. Y en esos casos, si se demuestra que es el padre, se impugna la paternidad del que había querido ser el padre de toda la vida, ¿verdad? Y bueno, en la partida de nacimiento ahí se coloca que es hijo de tal persona. Entonces, sí incluye los hijos tienen iguales derechos. Pero a la inversa, digamos, es decir, aquel persona que reconoce a alguien, pues comúnmente o en lo más genérico que se escucha, se dice, le dio el apellido. Es decir, que ahí probablemente si se somete a una prueba con usted dice de ADN, salga que no es, biológicamente no es, pero que le dio el apellido sin ser biológicamente el padre, no habría impedimento. No, eso se da bastante, pero la cuestión aquí es que una vez que usted ha reconocido un hijo, se le vence, le caduca el plazo para poder impugnar esa paternidad. Es decir, para arrepentirse. Sí, es decir, usted en un acto de amor y está todo bien con su compañera, su esposa, quien sea, y luego se pelean y ese hijo no es mío y ya quiere hacer acciones legales varios años después, ¿verdad? Ya no puede, salvo que el hijo lo haga. Pero eso es derecho de familia, que se relaciona bien íntimamente con este derecho. Vaya. Entonces decimos que por el derecho de representación, aquella persona que de acuerdo con la ley no estaba en la línea sucesoria respectiva, puede colocarse en esa línea en representación del padre o la madre. Y el requisito es que deben de ser familiares del causante. Ese es un requisito. Entonces, ¿quiénes intervienen en el derecho de representación? Licenciado. ¿Sí? Tengo otra consulta, pero esta persona que ejerce el derecho de representación tiene que ser mayor de edad. O alguien puede, por ejemplo, si fuera un niño. Si es un niño, el representante, sí, el representante legal, la madre o el padre. ¿Qué serían los padres? Sí. Ajá, pero si los padres han recibido la herencia, o sea, definitivamente ahí pierde el derecho. Ajá. Sí, pero cuando es menor de edad, quien lo hace por medio de su representante legal, ¿verdad? Porque es menor de edad. Como aquí estamos hablando que hay una aceptación de herencia, hay una apertura de herencia en sede judicial, ¿verdad? Cuando es menor de edad, se tramita en sede judicial. Cuando son mayores de edad, se puede tramitar, hacer los trámites de herencia por la vía notarial, pero cuando hay problemas, algún problema entre los familiares, el notario desiste de conocer el caso y se va por la vía judicial. Entonces, aquí estos casos son por la vía judicial, ¿verdad? Porque como, pues sí, hay que establecerlo judicialmente. Vaya, vamos a continuar. Las personas que intervienen, el causante, el representado, que es la persona que no puede o no desea suceder y cuyo lugar queda por este motivo vacante,
y el representante, o sea, el descendiente del representado que ocupa el lugar de este para suceder al causante. O sea, intervienen tres sujetos, el causante, el representado y el representante. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé? Primero debe ser una asociación intestada, un requisito, que es la primera diferencia con el derecho de transmisión, pero se puede dar en ambas. Que falte el representado. ¿Quién es el representado? El que tiene derecho a la herencia en primera instancia por derecho propio. Y luego que el representante sea descendiente del representado. Es decir, aquí se requiere que exista un vínculo familiar. Que el representado sea pariente del causante en los grados que señala la ley. Vaya, puede ser el nieto, puede ser el bisnieto. Y que el representante sea capaz y digno de suceder al causante. ¿Por qué? Porque está representando a la persona que originalmente o que por ley le corresponde al heredero, al asignatario. Entonces, si lo está representando, se le aplican también los requisitos que exige la ley de capacidad y dignidad para poder suceder. Ahora, se da, la regla general es que se da en la sucesión intestada. Así lo establece el artículo 984. Pero se da un caso en el cual se puede dar en la testada. Es el caso del artículo 1139. Ahí se establece esa posibilidad. Dice aquí, yo se los he colocado, los descendientes legítimos del asignatario, no por eso se entenderán sustituidos a este, salvo que el testador haya expresado su voluntad contraria. Cuando falte el asignatario descendiente del testador, la que falleció, los descendientes legítimos del asignatario no por eso se entenderán sustituidos a esto, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. Entonces, en estos casos, resulta que para que se dé, en el caso de la sucesión testamentaria, el derecho de representación, se da solamente en el caso del artículo 1046. Cuando en el testamento, pues el testador dejó como posibles asignatarios una cláusula que iban a ser asignatarios únicamente sus descendientes, sus familiares. Dejó una cláusula ahí. Y entonces resulta que falleció el hijo que era su heredero principal. En ese caso pueden acceder por derecho de representación los hijos de la persona que falleció. Solo en ese caso. Pero debe existir una cláusula establecida en el testamento. De lo contrario, se aplica el 1139. ¿Verdad? Los descendientes, vaya, veamos el 1139. Aquí la regla general es que si falta una persona, si el asignatario fuera descendiente legítimo del testador, los descendientes legítimos del asignatario no por eso se entenderán sustituidos a estos, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria, porque aquí estamos hablando de la última voluntad, ¿verdad? Entonces, a esto se les va a aplicar la regla de la sucesión intestada, salvo el caso que señalábamos del artículo 1046, ¿verdad? Que exista una cláusula en la cual se establezca que, en caso de faltar, que él lega a tal persona, pero en caso de faltar, van a tener derecho a la herencia sus familiares más cercanos, o sea, sus nietos, sus bisnietos, etc. Estamos, ¿verdad? Entonces, aquí pues, miren, vamos a
Yo les voy a subir la presentación. Aquí hay unos ejemplos, miren, para que lo vean más, de forma más clara. Aquí está el bisabuelo, está el hijo que falleció, está el nieto que falleció y está el bisnieto. Hereda por representación de C y D a A. O sea que en representación de C y B puede acceder a la herencia de A por derecho de representación. Aquí tenemos otro caso, miren. Tenemos el causante, tiene 2 hijos. Tenían derecho al 50% de la herencia, pero fallecieron. Y estos tenían otros 2 hijos. Entonces, por derecho de representación, estos 2 hijos, un cuarto es el 20%. No, el 25 es, ¿verdad? 25, 50, 25, 100. Este y este, por derecho de representación de B, pueden acceder a la herencia de A. Y este, F y G, por derecho de representación de C, pueden acceder a la herencia de A en partes iguales, el 25% cada uno. ¿Se entiende? No sé si soy solo yo, licenciado, pero me es difícil entender la diferencia con el de transmisión. Vaya. Decíamos que en el caso del derecho de transmisión se daba cuando una persona falleció sin haber aceptado herencia. ¿Sí? Falleció sin haber aceptado herencia, es el transmitente, y por derecho de transmisión un hijo puede acceder a la herencia del causante, pero debe de aceptar ambas herencias, ¿sí? Eso implica que fallecieron ambos. Ahora, en el caso del derecho de transmisión, se da cuando una persona puede ser que falleció y por derecho de transmisión en representación, o sea, estamos hablando de sucesión intestada. El derecho de transmisión, el derecho de representación se da solamente en la sucesión intestada. Ese es un requisito. Segundo es que siempre debe tratarse de un familiar del causante y del representado. Siempre debe existir un vínculo. Entonces, y además de eso debe de cumplir con todos los requisitos para suceder, ¿no? Entonces, y en el caso, y se puede dar también el derecho de transmisión. Se puede representar a alguien para acceder a una herencia, aunque esta persona, porque esta persona repudió la herencia, aunque esta persona esté viva. ¿Sí? ¿Ese es en cuál? ¿En la transmisión o en el derecho de transmisión? No, en el derecho de representación, perdón. Ya no estaba. En el derecho de representación. Pero es que en el no, en el de transmisión tiene que haber fallecido porque debe aceptar ambas herencias. Y usted no puede aceptar una herencia si está viva la persona. Pero en el caso del derecho de representación, la ley sí lo permite. Yo porque me recuerdo, licenciado, que en el de transmisión habíamos dicho que también podía estar vivo, pero la repudió. No, en el de transmisión puede suceder que repudió la herencia, pero falleció. En vida haya repudiado él, sí, pero sí, falleció. En vida, sí, pero falleció. Ajá, porque en el derecho de transmisión hay 2 herencias vacantes. Hay 2 herencias. La herencia de la persona fallecida, que es el hijo, digamos, y la herencia del causante, o sea, hay 2 causantes. Entonces, para acceder a la herencia de la persona que falleció, el hijo, lo hace en forma directa. Pero para acceder a la herencia del abuelo, lo hace por derecho de transmisión, ¿verdad? Y entonces en ese caso debe aceptar ambas herencias.
Pero en el caso del derecho de representación, la ley no exige la aceptación de la herencia. No le exige. Y el representante se coloca en la misma línea del representado, en la línea de sucesión. Bueno, miren, vamos a dejar pendiente este tema porque veo que en la próxima clase lo vamos a seguir discutiendo. Yo les voy a subir la presentación, la leen las disposiciones legales y lo discutimos en la siguiente clase. Ya son las 8. ¿Estamos? Hasta que quedemos bien claritos. Hasta que quedemos bien claritos. Leen bien la presentación, leen las disposiciones, leen la presentación que les hice del derecho de transmisión y luego lo discutimos en la próxima clase. ¿Qué les parece? Excelente, Lick. Gracias. Vaya, perfecto. Muchas gracias. Ya el tiempo se terminó. Gracias por su atención. Nos vemos